12 del mediodía, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a arrancar los detalles del empalme hoy con la designación de un nuevo ministro para el gobierno entrante. El general en retiro Jorge Eduardo Mora será el ministro de la Defensa desde el próximo 7 de agosto, asumiendo uno de los retos más grandes en lo que tiene que ver con las problemáticas estructurales que enfrenta nuestro país, la seguridad. Un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad, dijo en su anuncio el presidente electo Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. Y para conocer más sobre su perfil nos vamos a conectar a esta hora con Juan Jacobo Castellanos en nuestra sala de redacción. Juan Jacobo Castellanos, jefe de emisión de Noticias Caracol y también profundamente conocedor de nuestras fuerzas militares, curtido en lo que es la defensa colombiana. Juan Jacobo, ¿qué nos puede contar sobre el perfil del general Mora y cuándo sería el empalme en materia de defensa? Hola María Camila, el próximo martes a las 8 de la mañana arranca el empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente en materia de seguridad. El ministro designado de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, se reunirá con el ministro saliente de Defensa, el general Pedro Sánchez. Nos dicen fuentes cercanas al general Mora que en el inicio de su tarea habrá dos trabajos fundamentales. El primero, recuperar la seguridad de las ciudades de la mano de la Policía Nacional y recuperar los territorios en poder de los grupos terroristas y las bandas criminales de la mano de las fuerzas militares de Colombia. Estamos hablando de territorios como Catatumbo, el norte del Cauca, también Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y el Bajo Cauca antioqueño. El general Mora es experto en la lucha contra el crimen transnacional y la lucha antidrogas, también experto en operaciones especiales de las fuerzas militares. Será clave en el gobierno de la Espriella para su relación con los Estados Unidos. Juan Jacobo, gracias. Los detalles sobre esa hoja de vida, una trayectoria destacada del general Mora. Se completa entonces, se empieza a completar el gabinete, pero vamos a cambiar de tema y vamos ahora a hablar de los anuncios de la oposición al gobierno entrante, porque al cóctel de la polarización política que atraviesa el país tras el proceso electoral se suma un nuevo ingrediente, una demanda de nulidad a la elección de Abelardo de la Espriella. Esta acción judicial, que sería respaldada por el presidente Petro, busca también suspender la posesión prevista para el 7 de agosto. Y todo esto mientras Iván Cepeda, senador electo y líder de la oposición, insiste en su llamado a la desobediencia civil pacífica en las calles. Aquí los detalles. La oposición al gobierno entrante avanza por doble vía. El llamado a la desobediencia civil que reiteró Iván Cepeda en las últimas horas desde Cali. La desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y en primer lugar yo seré el que en primer término desobedezca y desconozca esas leyes arbitrarias. Y la demanda de nulidad de la elección en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. El demandante y líder de la iniciativa es el ex superintendente de subsidio familiar y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. Lo que pretendemos que se anule es la declaratoria que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de la elección de Abelardo de la Espriella. Entre otras cosas porque el Consejo Nacional Electoral no hizo los escrutinios de la votación en el exterior. No se escrutaron los más de 600.000 votos que se depositaron en las urnas y donde Abelardo de la Espriella habría sacado una ventaja esencial de más de 180.000 votos a su favor. Son 4 los hechos incluidos en la demanda presentada ante el Consejo de Estado que, según Pérez, constituirían delitos electorales y distintos fraudes a la voluntad genuina de los electores. El primero es que durante la campaña Abelardo de la Espriella realizó, según la demanda, de forma reiterada, sistemática y masiva declaraciones públicas que generaron, según él, un clima de miedo, hostigamiento psicológico y coacción sobre amplios sectores del electorado. El segundo argumento dice que el presidente electo ostenta doble nacionalidad colombiana y estadounidense. El tercero, que recibió apoyo público explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo su propia autoproclamación como el primer presidente republicano de Colombia, y en último lugar, que fue declarado electo en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 por un margen muy estrecho, con irregularidades, según ellos, en el proceso electoral antes, durante y después de la elección.
Con estos argumentos piden la nulidad de la elección al Consejo de Estado y además que de manera provisional se suspenda la posesión de este 7 de agosto. Pérez ha invitado a la ciudadanía que se sume a esta solicitud a través de una página web donde pueden llenar un formulario. Muchísimas gracias a los colombianos y colombianas que en nuestro país y en el exterior han respaldado la coadyuvancia de esta acción de nulidad electoral que he de presentar mañana ante la sección quinta del Consejo de Estado. Más de 130.000 personas en menos de 24 horas es excepcional, pero multipliquemos esas cifras, inviten a sus amigos, a sus vecinos a que sigan firmando ese formulario de coadyuvancia. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella. 12:34. A ese punto específico de la desobediencia civil han reaccionado las diferentes ramas del poder. El presidente de la Corte Suprema de Justicia acaba de hablar hace pocos minutos sobre este llamado. Escuchemos. Esperamos que en este tema haya claridad, porque finalmente la desobediencia civil es para que el ordenamiento constitucional se cumpla, para que todas estas reglas o pautas que están en la Constitución, en el ordenamiento general, se cumplan. Y particularmente yo hasta ahora no veo ninguna circunstancia de aspectos de la regulación que estén siendo incumplidos y que motiven a que hagamos un tipo de esta acción para que se pueda cumplir. Pero eso ya corresponde al fuero del candidato y del excandidato presidencial, y él deberá, o creo yo que explicará de mejor manera lo que implica. No hay motivos para convocar a la desobediencia civil, dicen desde la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, pero también hay reacción de mandatarios locales, como el alcalde Galán. Sin lugar a dudas, tenemos la obligación constitucional de garantizar la protesta. Ahora, esa protesta tiene que ser pacífica, tiene que respetar los derechos de quienes no se manifiestan y tiene que respetar la ley y la Constitución. Así de simple. Entonces yo creo que nosotros, como actores, a nivel local, que tenemos una responsabilidad en el manejo de situaciones, por ejemplo, de manifestaciones, tenemos que regirnos por esa hoja de ruta. Y vamos a hablar ahora de otro anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, del que sería uno de los primeros decretos una vez se firme su posesión, una vez esté en funciones como presidente. A través de este creará un bloque de defensa para la seguridad urbana en las diferentes ciudades, con el que planea frenar delitos como el homicidio, la extorsión y los atracos. Los mandatarios locales han reaccionado a esta propuesta de la Espriella. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de su cuenta de X que el 7 de agosto firmará un decreto para crear el bloque de defensa para la seguridad urbana. Con esta medida buscará frenar las extorsiones, los atracos y homicidios en el país, por lo que está convocando alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para conocer las necesidades de estas ciudades. Esa coordinación es fundamental. Ese trabajo conjunto para definir una política criminal, obviamente que le corresponde a instancias nacionales, pero que tiene que tener el aporte de las autoridades locales, va a ser muy importante para que seamos mucho más eficaces a la hora de enfrentar los retos en seguridad que tenemos. Este bloque de búsqueda para la seguridad ciudadana debe ser, primero que todo, efectivo para desarticular las más de 100 bandas que tenemos identificadas en Cali. Nosotros las estamos desarticulando a un ritmo hoy de entre 1 y 2 al mes. Necesitamos que sean más. Yo respondí al mensaje del presidente electo Abelardo de la Espriella diciendo que estamos listos para trabajar desde Medellín. Es fundamental la articulación entre las instituciones, entre el gobierno nacional, entre la alcaldía que dirige las políticas de seguridad también en la ciudad, y cada alcalde es jefe de policía, independientemente si ponen un comandante de policía en cada ciudad desde la dirección nacional. Pues esta iniciativa la recibimos con total alegría y aceptación rotunda. La lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra las estructuras criminales y contra todo tipo de grupos armados que quieren alterar el orden público en los territorios, pues indudablemente es de vital importancia. El presidente electo también confirmó que este miércoles iniciará en Cúcuta Norte de Santander el primero de los 32 empalmes regionales y anticipó que habrá medidas y órdenes necesarias para recuperar el orden público en Catatumbo.
Y volvemos a los temas de empalme, hablando de la Contraloría General de la República, que en una carta enviada al vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que hará parte de este empalme entre el gobierno entrante y el saliente para garantizar la transparencia. Esta es la primera vez que el organismo de control acompaña este proceso. Yo no recuerdo que esto se hubiera dado antes, pero tampoco recuerdo que un gobierno entrante hubiera recibido una situación fiscal tan terrible y tan desorganizada como la que está recibiendo del gobierno Petro. De manera que no es lo usual que la Contraloría participe en este proceso de empalme, pero es necesario ante la gravedad de la situación y el tono, sobre todo agresivo, que se está percibiendo en empalmes que solían ser cordiales y fidedignos en el pasado. Pues en medio de este ambiente de crispación para el empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, quedamos muy atentos también a esa reunión que avanza hoy entre las 22 comisiones lideradas por José Manuel Restrepo. Hasta aquí la sección del empalme. Feliz tarde.